Hola amigos? Soy Yaneli de Mis Amigas las Plantas y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer otro capítulo más de esta serie, charlando con coleccionistas, con amigos de plantas, y el día de hoy tengo un invitadazo especial al cual agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Y bueno, para mí es uno de los pioneros. Brevemente agradecer la iniciativa que tuvo él al crear este grupo, que ya hoy en día es un grupo enorme a nivel nacional. Y estoy hablando del administrador del grupo de subastas planteras. Hola Marche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yaneli, ¿qué tal? Oye, no, muchas gracias por la invitación. Y aquí andamos bien. Y justo el grupo va a cumplir 5 años ya, en el día 30 de mayo, entonces ya son 5 años. Sí, justamente estaba recordando de cómo fue que inicié, o que yo me inicié en el mundo de las plantas, que yo me inicié en el mundo de las ventas más bien. Siempre me remoto a esa temporada, justamente en la entrada de la pandemia, cuando yo descubro este grupo, que como bien lo mencionas ya tiene pues sus años, y estoy hablando del grupo de subastas planteras. Y hoy que te tengo aquí, quisiera que nos contaras, quisiera que me platicaras cómo fue la iniciativa, cómo fue que tú empezaste a desarrollar esta idea, de dónde nace este entusiasmo. Y pues nada, a mí se me hace increíble y te admiro porque fue justamente la entrada a este nuevo mundo aquí en México. Ya hoy en día ya hay varios grupos, ya hay ventas en línea, pero en aquel entonces yo creo que sin duda tú fuiste uno de los pioneros en relación a la compra-venta y en este caso las subastas, y el hecho de hacer una subasta también tiene mucho que ver pues alrededor de todo esto, ¿no? El drama, el cómo controlar, cómo saber administrar justamente las subastas, las pujas, quién hace las reglas, cómo se te ocurre. A ver, cuéntanos, Alejandro. Claro. Pues fíjate que yo lo creé basándome en un grupo de subastas de libros que se llama El Rincón de la Cháchara. ¿Sí? Y yo antes, o sea, sí me llegué a juntar con ellos, que se juntaban primero en la Plaza Santa Veracruz, que es saliendo del Metro Bellas Artes, pero luego ya ahorita bueno, después de la pandemia se mudaron al Jardín San Fernando, y, y ahí había pues unas reglas interesantes, porque justo hacía honor al nombre del grupo, era que las chácharas, que todas iniciaban en cero. O sea, y las pujas tenían que ser pues de uno, aunque bueno, puedes pujar más, ¿no? Pero entonces yo dije, ok, luego me empecé a meter a lo de las plantas y dije, a ver, no hay nadie que haya hecho un grupo de subastas de plantas, o sea, nadie lo ha hecho. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y fíjate que ahí ya tenía como varios conocidos, o sea, que eran entre compañeros de la universidad, igual a compañeros que ya a conocer en otros grupos como Adopta mi planta, Plantas Conocimiento y Cultivo, intercambios de plantas o algunos otros que llegué a hacer compras o ventas, ya sea foráneos que les enviaba o me enviaban o entregas en el metro. Y dije, bueno, con los que somos, o sea, vamos a ver qué pasa. Ujú. Y Y entonces, bueno, inició y ya varios les empecé a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esta idea, te puedes unir al grupo, y ahora los invité, dije, invita a alguien más, y ya era como, pues, a ver qué sale, ¿no? O sea, a ver cómo jala. Y fíjate que yo lo que tenía mucho en mente que no podía así hacerlo idéntico al grupo del Rincón de la Cháchara, primero, porque yo creo que se iniciaba todas las subastas en cero. O sea, muchos, o sea, no le iban a querer participar porque digo, es muy diferente, o sea, el mercado de las plantas con el mercado de los libros. Entonces, dije, bueno, vamos a ir, o sea, como que modificándole varias reglas, ¿no? O sea, aquí de que inicien en lo que ellos quieran. Y justo como bien comentas, o sea, fue ahí en la pandemia
ahí la idea. Entonces era que muchos tenían, digamos, ciertas plantas, cierta mercancía que querían vender o obtener cierto ingreso extra. Sí, claro. Y entonces, como fue digamos, una nueva manera, o sea, de vender plantas. Y bueno, o sea, al principio, pues, como que uno se fueron entre que familiarizando, o sea, fui reclutando a gente de muchísimos grupos, o sea, digo, de los grupos que ya te mencioné, les pedí permiso a los administradores de que, oye, ¿sabes qué? ¿Me dejas hacer una publicación, invitando para que se una más gente? Igual iba en otros grupos cazando compañeros de que, oye, ¿sabes qué? Mira, acabo de crear este grupo, ¿no te interesa unirte? Y bueno, hubo un momento en donde, pues de la noche a la mañana, se empezó a aumentar muchísimo, o sea, pero muchísimo la gente. Y lo que más me sorprendió es que de la gran mayoría de gente que yo conocía, o sea, de los eventos o grupos planteros en CDMX, o sea, yo creo que a lo mucho es ahorita la 10ª parte, o sea, de la gente, o sea, que conozco, ¿no? O sea, de los compañeros, o sea, que no sabía, digamos, de su existencia, pero con esta nueva dinámica, o sea, de compraventa de plantas, se fueron uniendo. Ahorita ya, es conocer a muchísima gente, o sea, tanto de CDMX como foráneos. Bueno, yo cuando me uno al grupo eran pocos miembros, se me quita una venda de lo que es una venta en internet. Para empezar, yo no sabía si se podía enviar plantas en paquetería, cómo hacerle, o sea, todo eso, ves que aquí en México, pues no es como algo común. Y el hecho de que yo me haya metido al grupo y haya visto la dinámica, que muchas personas empezaban a hacer la venta y como bien lo mencionas, personas foráneas, justamente yo que soy del estado de Veracruz, y el decir, bueno, no hay problema, yo la voy a enviar. Yo creo que como yo también hubo otras personas que a partir del grupo de subastas, a partir de que sí tuvieron una venta en el grupo de subastas, empezaron a emprender ya como una página individual. Porque yo empecé así con mi perfil normal, que es Janelli. Ya después, pues mis clientes, ¿no? Y me empezaban a decir, oye, haz una página para que igual tú vendas, porque al principio era todo subasta, 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 porque igual como eran principios de las ventas, como que los precios todavía no estaban tan estables. Me acuerdo que en aquella época las plantas, por ejemplo, una locacia cuprea estaba en 1300, ya hoy en día la reproducen in vitro, ya hay una, o sea, ya hay una cantidad exagerada de esas plantas que hoy en día ya no la puedes vender en ese precio, al menos que seas una boutique o que ofrezcas algo más, ¿no? Pero lo que voy es de que en ese momento, pues el hecho de que sea una subasta y de que había pocas piezas, pues como que sí nos daba la adrenalina del querer ver cuánto podíamos sacar de esa subasta y de ahí el querer emprender y animarse a vender. Creo que yo y otros compañeros también empezaron a ir en el grupo de subastas. Fue justamente en la etapa de pandemia, cuando todos estábamos en casa y empieza ese nuevo hobby por las plantas, pero a la vez empezamos a ver plantas que vemos en internet, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue en Instagram que empecé a ver de las monsteras variegadas, de las alocacias raras. Me tocó a mí una subasta de unos cactus, algo muy raro para mí porque yo estaba como que en el ámbito de las plantas tropicales y de pronto empiezo a ver cómo hay también coleccionistas de cactáceas, bueno, de un sinfín de nombres que yo no tengo en mente, pero quiero que me digas, para ti, dentro de este tiempo que llevas en las subastas, ¿cuál ha sido la subasta más impresionante? ¿O cuál ha sido la puja que más te ha llamado la atención? O que hayas dicho, esto es una locura, jamás pensé que hasta esta cantidad, ¿no? Porque uno inicia como siempre, ¿no? Desde abajo. Y cuando llegan precios extraordinarios, dime qué fue lo que pensaste o cómo reaccionaste o si lo creías.
si creías que una planta, por ejemplo, se pudiera llegar a vender a esta cantidad y más o menos cuál es la cantidad que tú nos pudieras mencionar. Y bueno, fíjate que ahorita que mencionas esto, de hecho tú fuiste de las pioneras, o sea, de los foráneos que empezaron a subastar, porque hubo un momento en donde no se atrevían, que éramos puros de la CDMX. O sea, como que también tú fuiste, o sea, esa llave, o sea, para iniciar, o sea, que los foráneos empiecen a ver, ¿sabes qué? Yo le voy a entrar. Y de ahorita ya le han entrado de muchos estados de la República. Pero fíjate que de la subasta que me impresionó, digo, fue en ese momento 2020, Ajá. no recuerdo el nombre de la chica, pero fue una monstera deliciosa variegada, Pero a lo mejor fui que, yo. que sí se le fue altísimo. No, no eras tú, eso sí me acuerdo, no eras tú, porque era de Toluca la chica, era de Toluca, Ah, ok, ok, ok. pero ¿En sí no cuánto? ¿En recuerdo su nombre, cuánto? pero sí, es que eso sí, no me acuerdo, pero según yo sí llegó a los 5 dígitos, o sea, según yo sí llegó, pero sí, o sea, no recuerdo exactamente bien, pero ¿Como a 10 mí mil? sí se me hizo increíble, o sea, vale, sí, Ok, yo te voy a recordar sí, algo y es una cactácea que no me acuerdo el nombre, ni sé qué tipo de cactus es, pero yo recuerdo, Alejandro, que llegó a los 40,000, algo más por ahí así. ¿Lo ah, recuerdas? de esa sí me acuerdo también, Entonces, de esa sí me acuerdo, esa planta, esa o sea, subasta sí, 40,000, estamos hablando, era un Ariocarpus enorme. no sé, ajá, pero estábamos hablando de plantas. Al fin de cuentas, era algo nuevo, o sea, era algo nuevo para México y para el grupo de subastas y dentro del Internet como es el Facebook, ¿no? O sea, para mí era algo impresionante y el hecho de que yo lo estaba viendo ahí las horas y luego los minutos y la gente 32,000 y 40,000 y yo que es una locura. Sí me impresionó, la verdad, Alejandro, me impresionó bastante. Y a partir de ahí como que dije, no, los cactus también tienen su valor impresionante y yo no conocía las cactáceas de colección hasta que empecé a ver ese tipo de subastas. Ya después había otras de 10, de 8, de 5, pero esa de 40,000, yo creo que ha sido la más grande en ese grupo. Sí, sí, definitivamente esa fue la subasta que mayor se pagó. Esa sí, sí me acuerdo. El subastador fue Aarón Labra. Y sí, o sea, fue increíble. O sea, y esa me parece que fue en el año ya 2021, me parece ya. Sí, Pero sí, esa todo mundo estuvo ahí al pendiente porque fue un acontecimiento, o sea, que yo creo que nadie lo esperaba, ¿no? Y más por la cantidad que se llegó a pagar. te abre pues la mirada hacia el mundo del coleccionismo, que como lo mencionaste hace un momento, ¿no? En ese entonces o en esa subasta fue el coleccionista Aarón, que ya a partir de ahí yo lo empecé a ver como que más activo en el grupo y dije, wow, pues sí hay personas como especialistas en su rama y realmente apasionados y entusiastas en cada una de las especies de las plantas, ¿no? Creo, yo no sé si otro país de Latinoamérica tenga un grupo tan activo como lo tuvimos en ese entonces, pero pues igual no todo en ese momento tuvo que ver, el hecho de que estuviéramos en casa, el hecho de que apenas estábamos como que interactuando en internet, o cómo es el poder administrar y las personas con las cuales se tienes también que aliar de alguna u otra manera para poder controlar o administrar más bien el grupo de subastas, porque, bueno, en mi experiencia, de pronto en mi página de mis amigas las plantas, a veces se me hace un poquito complicado estar al pendiente de todo, pero ya cuando es una subasta y tienes que estar verificando que sí sea las reglas como tal, porque pues en una subasta sí hay reglas, ¿no? Sí ya está que
la última puja es al minuto cero, un minuto uno ya no cuenta. Había como que una serie de personas que te ayudaban a verificar que todos los datos estuvieran correctos. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, si ha sido pesada o si ha sido grata, y no sé, alguna anécdota respecto a ese asunto que nos pudieras platicar. Sí, fíjate que mucho fuimos aprendiendo sobre la marcha, porque digamos que yo tenía, digo, la experiencia de cómo los administradores del grupo del Rincón de la Chachera y demás grupos de libros ahí se manejaban. Y, por ejemplo, algo que ellos hacían mucho era de la réplica, y la réplica era obligatoria así en el grupo. Y, por ejemplo, aquí a los planteros, pues es algo que no estaban familiarizados, por eso es algo que no podíamos, o sea, como que aplicar de la misma manera. Y sí, o sea, como dices, eso de que a tal minuto ya no valen las pujas, sí fue, digamos que necesario en su momento, porque habían muchas confusiones de que no, pues es que se acaba a las 23 horas, entonces, ¿qué significa? ¿Que tiene que ser antes de esa hora o después? Entonces, ¿quién gana? Y había, pues, malentendido, entonces dijimos, lo vamos a poner, o sea, más específico. Y eso no funcionó. No, y también, bueno, una anécdota curiosa. Me parece que fue de un chavo, creo que, no recuerdo el nombre, pero de Tabasco, que luego subastaba ejemplares increíbles, o sea, siempre que él publicaba, o sea, tenía muchísimos comentarios y se le ocurrió poner, la puja, este, máxima es de un peso. No, que se armó un relajo porque él quería ver cómo iba de uno, dos, tres, cuatro, no sé, hasta llegar a 1000, y muchos se alocaban y ponían 500, ponían 300 y así le iban subiendo porque era como, pues yo quiero pujar eso. Y entonces era de que no, pues la puja de 300 no vale, tenemos que empezar desde no, pero luego había otro que pujaba 350 y luego, no, se quedó en 23, ahora 24. Entonces, como ahí sí es un relajo, ya dijimos, ¿sabes qué? Aquí la puja máxima la vamos a eliminar del grupo. O sea, esto lo vamos a eliminar. O sea, justo por eso, porque dijimos, es que mira, y le dije, tus plantas están increíbles. O sea, la gente, o sea, pues va a querer ganarlas. Y sí, o sea, es entretenido, digamos, que vieras cómo va así de uno, dos, tres, cuatro, pero al final, o sea, nosotros los administradores somos los que la vamos a sufrir más. Entonces, desde ahí dijimos, no, pues la puja máxima lo vamos a eliminar, o sea, porque para evitar, o sea, digamos que ese tipo de situaciones, pues digo, solo aplicamos puja mínima, y a veces sí es como lo que pueden poner es con ciertos múltiplos, ¿no? Porque igual, o sea, igual ha pasado que ponen pues múltiplos, y algunos que han pujado más que otro por poner esa regla, pues la han perdido esa subasta, ¿no? Bueno, el subastador es el que la pone, pero muchos la han perdido por eso. Igual, o sea, fueron saliendo varias reglas que igual los mismos compañeros, bueno, tanto escritas como no escritas, fueron así, pues, ¿cómo decirlo? Aplicándolas en sus subastas, ¿no? De que decir, ¿sabes qué? Ahora yo voy a agregar esto. Si llega tal puja, se agrega tanto. Entonces, muchos fueron ahí agregando plantas extra. Otros empezaron a hacer lo de las multisubastas. Ah, sí, Otros las subastas con más de un ganador. Y eso fue algo muy, muy interesante porque yo nunca lo llegué a ver en los grupos de subastas de libros ni de, por ejemplo, de coleccionables, que también ahí llegué a estar, o sea, nunca lo llegué a ver. Y es algo que digamos que lo implementaron los planteros y es padre, ¿no? O sea, porque digamos que te da como que una nueva visión y algo que a lo mejor tú no tenías en mente, ya al final, o sea, se volvió parte de esto. Pues eso sí, es bastante interesante cómo se tiene que adaptar uno, o sea, digamos, a los tiempos
o digamos a la temática, ¿no? O sea, cómo los planteros hagan hecho reglas tanto escritas como no escritas, o sea, a la hora de, pues de mejorar o tener la mayor ganancia en su subasta. Una pregunta que por ahí se llegó a comentar por ahí. Los administradores, los que te apoyaban o los que se encargan de apoyar justamente y dar ese servicio para que una venta, una subasta se pudiera lograr, ¿tienen o sea, tienen algún beneficio? ¿Tienen algún cobro? ¿Alguien les paga o algo por el estilo? Cuéntame la verdad. No, o sea, nadie nos paga. O sea, esto es, digamos, nuestras funciones como administradores, que tratamos de que sea siempre lo mejor posible, ¿no? Vaya el margen de error, o sea, más reducido, porque de que tarde que temprano, como en todos lados, va a haber estafas, o sea, pero nosotros tenemos, o sea, que evitar, o sea, lo máximo, o sea, de que eso no ocurra, ¿no? O sea, igual, o sea, de compañeros que a veces, pues no cumplen, o sea, o confusiones entre el subastador y el ganador. Entonces, pues muchas veces tenemos que hacer que el trato se ocurra de la mejor manera posible. Pero no, nadie nos paga, nadie nos paga. Posteriormente veo que empiezas a ofrecer un servicio, el cual yo también llegué a utilizar en algún momento, que es el servicio de la recolección y embalamiento, empacamiento de las plantas. ¿Cómo fue que empezó todo? Pues es curioso porque yo de verdad, cuando inicié con esto, no tenía ni la más remota idea de cómo embalar o mandar plantas por paquetería. Y había compañeros que ya tenían mucha experiencia haciendo eso. Entonces, digamos, el primer servicio que salió, bueno, creando la página Envíos del Rey, el primero ahorita se denomina Envíos CDMX, que era justo para los compañeros que iban al Pipila y decían no hago envíos. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Tú pones que sí y yo lo envío. Y muchas veces era cobro cooperación voluntaria, porque, pues bueno, ahí Envíos del Rey era una startup, entonces es como, bueno, vamos a ver si esto pega o no pega. Y es exacto, o sea, de lo curioso como una cosa va llevando a la otra, porque luego salió que varios foráneos decían, pues entonces mejor tú recoléctame todo y envíamelo en un solo paquete. Ese salió lo que es el servicio de envíos foráneos. Sí. Ese sí fue mucho más rentable, porque ahí digamos que los compañeros dicen, no, pues tengo una enorme ventaja de que todo me lo recolecto y me lo en un solo paquete. Porque el primer servicio, digamos que con que el vendedor aprenda a enviar, pues ya no va a necesitar de nosotros, ya no necesitaría. Por el segundo, sí, o sea, y es justo de esas cuestiones que cuando inició Envíos el Rey, muchos lo confundían que era una paquetería independiente y le decíamos a cobrar más barato que las paqueterías que existían. Entonces, ese tipo de cosas lo tenemos que especificar muy bien y si al principio muchos decían es que no le entiendo tu negocio. Entonces fue como que ese tipo de cuestiones que tuvimos pues que especializarnos, o sea, para darle a conocer a los clientes, o sea, cómo es el servicio, ¿no? Y ya ahorita ya muchos lo conocen a la perfección. De hecho, ya ahorita la página de Envíos al Rey tiene 4 servicios. Esos dos mencionados, el de entrega CDMX y el de la caja feliz. ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, ¿qué hiciste para tratar de que las plantas llegaran bien? ¿O quién te enseñó? ¿O sobre la marcha? Pues fíjate que me parece que el primero que envié fueron los cactus. Entonces yo dije, tengo que buscar y fui a YouTube y ahí vi pues unos videos de cómo embalaban. Dije, bueno, así lo voy a hacer. Y ya luego como que cada uno le va poniendo su estilo para embalar, ¿no? O sea, yo por ejemplo, para los cactus uso muchísimo lo que es
tubos de papel de baño. O sea, eso me ha funcionado a la perfección para que se protejan, para que lleguen bien. Porque yo no soy tanto así de meterle, digamos, o sea, mucho relleno a la caja, ¿no? Pero aquí, o sea, con los tubos, o sea, me ha funcionado de maravilla. Igual luego tuve que aprenderse a las suculentas, ¿no? Pues estas sí hay que, pues, embalarlas con unas servilletas, porque estas son más delicadas, estas sí se pueden dañar más fácil, se les pueden caer las hojas. Igual si tiene la raíz húmeda, ponerla a secar. Y bueno, de las plantas tropicales, pues igual varias técnicas, porque esas no se pueden enviar igual que los cactus. Pues esas es como ahí, pues poniéndole al sustrato, pues periódico, o sea, para que no se salga, igual tapándolo con diurex, poniéndole una botella arriba, o mandándolas tipo coquedama, o otros que le ponen como una especie de cartón y le ponen relleno ahí Sí. para que pueda aguantar. Entonces, o sea, tuvimos que muchas cosas también aprenderlas sobre la marcha. Y ahorita, pues me da mucho gusto, o sea, que ya la compraventa de plantas a todo México ya es muy, muy sencillo, ¿no? Porque antes, pues no era tan sencillo. O sea, antes sí era un poco más complicado, o sea, hasta buscar clientes. Y ahorita ya es muy fácil. Sí, ya hoy en día ya hay varios grupos de compra-venta de plantas, pero sin duda pues el de subastas es el más grande. Hoy en día, ¿con cuántos miembros cuentas en el grupo? Hay más de 31.500 me parece. Pues sí, ya son bastantes. Sí, bastantes. Que yo no esperaba llegar a esa cantidad de miembros, o sea, no esperaba la verdad. Hoy que puedes ver desde esta manera o desde esta cantidad, ¿cuál es tu sentir o cuáles son, qué es lo que tú sientes al darte cuenta de todo lo que se ha creado, ¿no? Sobre este tiempo, ¿cómo te sientes? Pues me da gusto y también me impresiona muchísimo cómo de una cosa que a lo mejor fue de que, pues tengo que hacer una idea para a lo mejor vender ciertas semillas de hortalizas y a ver que los demás saquen un ingreso extra, se terminó convirtiendo en ya una fuente de ingreso o incluso hasta de vida muy grande para varias personas. Así. Entonces eso sí es, o sea, lo que me parece increíble, ¿no? Porque por así decirlo, en un rato de ocio se creó esto y ahorita ya es algo, o sea, fundamental para la economía de varios compañeros. Sí. Y veo que también hay muchas personas que están publicando hoy en día muchas subastas todos los días, tienen hasta como que un récord, ¿no? De que los más activos en la semana. Y es cuando te puedes dar cuenta de la actividad que tiene ese grupo, de la importancia que tiene ese grupo y sobre todo pues de la comunidad y la confianza que hoy en día se tiene dentro de, porque yo antes no me atrevería a hacer una subasta si no estoy dentro. También, si recordamos por ahí, como que había como que mucho drama, mucho pleito en otros grupos. Sin embargo, en este grupo de subastas, como lo mencioné anteriormente, al tener a administradores que estaban ahí, sí había cierto orden, sí había cierta confianza, aunque pues como en todo, ¿no? O sea, siempre va a haber el gandaya, el que pues va a hacer subastas fraudes, pero sí había una cierta confianza. Y, y pues hoy en día, pues ya el grupo ya está enorme, para mí ya es un monstruo y fue un parteaguas en la compra-venta de plantas. En lo personal, tú como coleccionista o como amante de las plantas,
¿has desarrollado más afín a las plantas? ¿Has llegado a hacer crecer tu colección o te has animado a vender algunas plantas? Creo que apenas había visto unas publicaciones tuyas y con piezas diferentes y digo, yo no sabía que Alejandro estaba vendiendo. Cuéntame cómo ha sido tu caminar dentro del grupo y cómo es que tú te has desarrollado más igual en este ámbito de, pues, de la venta en internet. Sí, como bien lo mencionas, o sea, ahorita ya tengo más diversidad, porque en un principio yo inicié con las hortalizas exóticas, de hecho, aún sigo. Entonces, casi mi colección era pues plantas que duraban entre 2 a 5 años. Entonces, pues obtenía las semillas, o sea, y había un momento donde se les acaba el ciclo de vida. Pero luego empecé pues a llamarme la atención bastantes plantas, o sea, de tropicales o de sombra. De que gracias al grupo yo empecé a conocer muchísimas plantas que en mi vida había visto, o sea, que en mi vida me imaginé verlas, o sea, de, ay, ¿a poco esto existe? Entonces primero como que ese paso de, oye, no, esto se ve increíble y esto, pero, ¿y si se me muere, y si esto, y si lo otro? Entonces, primero inicié con algunas de sombra, entre que eran donaciones o costaban muy económicas. Dije, pues vamos a ver, o sea, qué tal. Y ya de ahí, o sea, fui aprendiendo, porque incluso ahorita creo que he invertido más en plantas tropicales que en hortalizas. Sí, porque ya tengo ahí un Syngonium tricolor, que ese y un Philodendron Ring of Fire, que son los más caros, o sea, que tengo en mi colección. Y yo la verdad es que creo que si no hubiera sido por el grupo, jamás me hubiera enterado que esto hubiera existido. O sea, yo, pues de las plantas tropicales era a lo mejor las que llegaba a ver en mercados, en tianguis, o sea, que ahí vendían y como que en un principio no me daba tanto la atención, pero luego sí me empezó a llamar, o sea, mucho más así. O sea, esto de los colores, de cómo empiezan a crecer, a rebrotar, o sea, todas las divisiones que sacan, o sea, eso como a veces varios esquejes en agua, en Raizan, todo eso me llamó muchísimo la atención. Y pues ya ahorita empecé más con estas, porque, digo, pues estas sí no se les acaba el ciclo de vida tan rápido como las hortalizas, pero sí, ahorita fue lo que más me está llamando la atención. Sí, sin duda, las plantas de sombra son muy bellas y aparte como son para interior, creo que tienen como que más posibilidad de que se muevan más en este ámbito donde pues las queremos tener justamente para disfrutarlas, para poder observarlas dentro de casa. Y pues nada, Alejandro, yo estoy muy feliz, agradecida, la verdad, sinceramente estoy agradecida porque gracias a este grupo de subastas planteras, yo empecé a vender plantas, yo empecé a descubrir la compra y venta de plantas en línea. Yo me atreví a hacer mis primeras ventas, me atreví a abrir mi página y bueno, eh, ¿quién iba a decir que a partir de este grupo se iba a venir toda una revolución a nivel nacional? Porque no solamente viene de Veracruz, sino de Tabasco, de Yucatán, de Querétaro, de Monterrey, de Tijuana, o sea, muchos estados se llegan a conectar mediante este grupo y bueno, el hecho de que se te haya ocurrido crear esto, yo creo que ha sido un mensaje que te haya llegado a ti y que tú fuiste pues justamente ese instrumento, ¿no? El cual abre este mundo tan impresionante y pues nada, Alejandro, yo te quiero dar las gracias a nombre de todos los vendedores de plantas que empezamos ahí, porque yo sé que no soy
la única ni la primera, o sea, muchos crecimos ahí en este grupo justamente y espero que ellos puedan ver este video igual para recordar y volver a recordar cómo fue nuestros inicios, ¿no? Cómo fue que esto empezó. Y gracias por tu tiempo, gracias por tomarme la llamada, gracias por ser, pues, no quiero sonar tan barbera, pero por ser un genio y haber creado este grupo, Alejandro. Te agradezco, espero que vengan más éxitos, espero que tu página de envíos El Rey siga creciendo porque justamente que es algo pues más fácil, ¿no? Para los foráneos y más económico para ellos en cuanto al envío y da más oportunidad para esas personas o para esos vendedores tal vez casuales que no quieren estar empacando todo el tiempo. Pues bueno, ahí está nuestro querido Alejandro, el cual nos va pues a apoyar con este paso importante para que las plantas lleguen justamente hasta nuestro domicilio. Voy a poner en la cajita de descripción la página de Facebook. Sí, sí, también en Instagram y en TikTok, aunque casi no los utilizamos. Es más en Facebook, pero sí, sí, sí estamos en esas redes también. Los links para que te puedan buscar y te contacten directamente y tú puedas hacer los envíos. Y pues nada, eso es todo amigos. Por ahí si quieren, desean algunas preguntas, pueden comentarnos. No sé, quisieras agregar algo más, Alejandro, algo que nos quieras compartir, alguna enseñanza que te haya dejado este grupo. Bueno, primero que nada, estoy agradecido contigo, gracias por invitarme. Y bueno, pues yo creo que algo muy importante que para los vendedores, que ahorita se los he comentado a varios, es que para que tengan en sus subastas, digamos, mayor éxito o lleguen a más clientes interesados, aplicar mucho esto que hacían en el grupo de libros, ¿no? En el rincón de la cháchara, que era de que subastaban un libro, ¿no? Entonces buscaban en la lupa quién más lo ha subastado y a todos los que no ganaron esa subasta los etiqueto, de que a lo mejor les puede interesar. Puede ser que a lo mejor una décima parte se va a interesar, pero esa décima parte va a participar y posiblemente va a ser un nuevo cliente. Y de igual forma, pues muchos, o sea, como que han notado qué tipo de plantas, o sea, son para subastas, qué tipo de plantas son para venta, porque hay grupos, o sea, muy, muy interesantes, o sea, de compraventa, como el de nos vemos el sábado en el Pipila, han de haber muchísimos más. Entonces, pues, digamos que abarquen pues varios grupos, ¿no? De ver, esto lo puedo mover mejor aquí en subasta, lo pongo en venta en este grupo, en el Pipila, acá, mejor envío, a compradores locales. Sí, porque hay muchísimas estrategias, ¿no? O sea, no, digamos que no todo se tiene que enfocar en un solo espacio. Entonces, yo creo que eso es lo que les puedo decir a varios vendedores, o sea, que están pues iniciando o que ya tienen camino en esto, o sea, para que aumenten sus ventas. ¿Algún aprendizaje que tú hayas tenido? Pues, pues yo creo que es como esas diferenciaciones de, digamos, de los pasatiempos o de las tribus, por así decirlo, porque es como a lo mejor los libreros tenían, o los coleccionistas de juguetes tenían, digamos, ciertas reglas, cierta forma de vida, ciertas estrategias para vender o incluso para comunicarse. Entonces es como irnos adaptando al ámbito plantero, ¿no? O sea, de que pueda aplicar, o sea, de enseñanzas previas, enseñanzas, o sea, de, digamos, como que de la escuela y también enseñanzas de la calle, ¿no? O sea, que es ya ir a, por ejemplo, ir al pípile, convivir con
con la gente, o sea, ver cuáles son sus intereses, ver qué es lo que les motiva, o sea, cuáles, pues, no se pueden, venden mejor en línea, otros teniendo puesto. Entonces, yo creo que esas son las enseñanzas, o sea, que me dejan para ver si, qué negocios terminan siendo, o qué servicios terminan siendo hasta rentables, o sea, en el ámbito plantil, porque, por ejemplo, de los envíos, si yo lo hubiera implementado en el grupo de los libros, no hubiera funcionado. Porque en todo el rato que estuve subastando solamente hice un envío y ahí la gente era, entrégame en la cháchara que les era la Plaza Santa Veracruz. Entonces, y aquí en las plantas pasó todo lo contrario. O sea, aquí sí fue algo muy rentable y que le hizo a los foráneos más fácil, o sea, comprar incluso plantas de que, no sé, a lo mejor cuesta esa planta 30 pesos, pero el envío te sale en 200. Entonces, pues ahí como que se perdía el interés, ¿no? De que voy a pagar más por el caldo que las albóndigas. Entonces, pues gracias a eso y gracias a que hubo los envíos en conjunto, pues varios compradores dijeron, ah, no, pues entonces ya me sale rentable, porque aunque pague tanto de envío, pues ya puedo comprarle a varios vendedores. Porque, pues sí, eso es lo padre, ¿no? Que hay mucha diversidad, o sea, entre los compañeros, o sea, que muchos venden unas cosas, otros otras. Entonces, eso, yo creo que esa enseñanza me ha dejado, ¿no? O sea, y ahora sí que empaparme más, o sea, tanto en lo que aprendes uno, pues experiencias anteriores, o sea, o también de los libros, y lo mismo, o sea, de ir ahí al ruedo, ahí a ver cómo funciona todo. Ahora que mencionas el pípila, que también tengo una duda. ¿Las reuniones que se hacen en el pípila surgieron a partir de este grupo o simplemente creció más? Sí, sí surgieron a partir del grupo de subastas, porque ya hay varios compañeros empezaron a poner ese punto de reunión, y pues ya nos empezamos a juntar, y un momento que, digamos, éramos pocos, ¿no? Como 30 que nos estamos incluso todos en la palapa, pero ahorita ya somos muchísimos, o sea, ya somos muchísimos, y como todos, o sea, una cosa termina, este, llevando a la otra. ¿Cuál es la Entonces, dirección del grupo? ¿Cuál es la dirección del parque? Para los que no conocemos la ciudad. está por Metro Chabacano, a una cuadra, saliendo de los torniquetes de dirección Garibaldi, línea 8 a la siguiente cuadra, y está el Pipila, ahí súper cerca. Cada sábado, ¿no? Sí, solo únicamente los sábados. Ok. Pues bueno, muchas gracias. Te agradezco el tiempo que has No, tenido gracias a ti, al Yaneli. tomar la llamada. Y pues nada, que sigan más éxitos en tu vida en general y dentro del grupo, pues también, ¿no? Y pues nada, amigos, eso es todo por la entrevista del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios. No olviden agregarse a grupos, seguir las páginas de Alejandro Marché, el pionero de este grupo tan impresionante. Muchas gracias, Yaneli. Gracias. Dios.